Muy buenos días, chicos de Pre 4. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, por si acaso ya. Vamos a comenzar nuestra clase hoy martes 14 de julio. Tenemos lo siguiente para Pre 4 en Historia del Perú. Seguimos avanzando cronológicamente y hemos llegado ahora a los años 80. Hemos llegado a los años 80, donde tenemos el gobierno, ya, donde tenemos el gobierno, así es Diana, exacto, ya es el primer tema de la cuarta unidad, donde tenemos el gobierno de lo que es el señor Belaúnde. Sería en verdad su segundo gobierno, su segundo mandato. Él ya nos gobernó, ¿ok? Él ya tuvo su oportunidad y lo que fue lamentable es que le dieron golpe de Estado. ¿No? De ahí ocurrió 12 años militares y ahí viene otra vez Belaúnde. Otra vez Belaúnde. Viene al poder en los años 80. ¿Está bien? ¿Qué tenemos de este señor que llegó a ser presidente por dos veces? ¿No? El señor Belaúnde Terry, el arquitecto. Lo primero que debes saber acá es que gobernó entre 1980 y 1985. 5 años, tal como lo estipulaba, tal como lo establecía la nueva constitución. La constitución que en ese momento ya estaba vigente es la constitución de 1979. Una innovación, una innovación en lo que es las elecciones del 80 es que la mayoría de edad es a los 18 años. O sea, desde los 18 años ya pueden votar, ya pueden participar de elecciones. Y otra innovación era que los partidos políticos comenzaban a utilizar sus símbolos. Comenzaban a utilizar sus símbolos. ¿No? Y Belaúnde utilizaba la lampita de Acción Popular. ¿Está bien? ¿Qué pasó en las elecciones del 80? Mira, en las elecciones del 80 lo que ocurrió es lo siguiente. Belaúnde es de Acción Popular. Es de su partido político. Él mismo lo fundó. Él mismo lo fundó. ¿Ok? De Acción Popular. Y ganó las elecciones de 1980 a sus opositores principales. ¿Quiénes fueron? El señor Armando Villanueva del Campo, líder del APRA. Armando Villanueva del Campo, líder del APRA. Y el señor Luis Bedoya Reyes, líder del PPC. El que, si te acuerdas, había sido alcalde de Lima. Había sido alcalde de Lima. ¿Me entiendes? Así había sido alcalde de Lima. Armando Villanueva era el nuevo líder del APRA, ya que el señor Aya de la Torre había fallecido. Había fallecido. Entonces Armando Villanueva se convierte en el nuevo líder del APRA. Y candidatea en el año 80, pero no gana. Y Luis Bedoya candidatea en el 80, no gana la presidencia, ¿no? Su único punto a favor era que había sido un reconocido alcalde de la ciudad de Lima. ¿Está bien? Ahora, su gobierno significó, ¿no? El fin del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Acaba el docenio militar. Eso es lógico. O sea, retornamos, regresamos, ¿no? A lo que es, ¿qué cosa? Una etapa democrática. Reinicio de la llamada democracia. ¿Ok? Reinicio de la democracia. Eso es. Reinicio de la democracia. Y ese reinicio de la democracia está caracterizado por el populismo, que va a ser una nueva forma de enfrentamiento, o mejor dicho, una nueva forma de acercamiento a la población, y el neoliberalismo, ¿no? O sea, tener una política económica heterodoxa, ortodoxa. ¿Qué quiere decir ortodoxa? Que siga los lineamientos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? O sea, la dependencia del país, del Perú, ya no es hacia otro país, sino es hacia una institución, que en este caso es el Fondo Monetario Internacional. Eso va a significar al inicio el gobierno de Fernando Belaúnde Terry del 80 al 85. ¿Qué tenemos en el aspecto político, por ejemplo? ¿Qué tenemos en el aspecto político? Le ocurrió lo mismo que en su anterior gobierno. ¿Qué cosa? Dice, el poder legislativo, o sea, el Congreso, que tenía por si acaso Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, o sea, no es como ahora. Ahora hay un Congreso unicameral, o sea, una sola Cámara. O sea, todos son congresistas. En cambio, en aquellos tiempos, unos eran senadores
y otros eran diputados. La diferencia está que el diputado discute primero las leyes. Una vez que se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores. Una vez que se discute en la Cámara de Senadores y se aprueba, pasa recién a la presidencia. Esa es la diferencia. Ahora discuten solamente en el Congreso y de frente lo pasan a la presidencia. Lo bueno es que eso que hizo Acción Popular con Belaunde, o sea, una alianza, le permitió manejar un poco el gobierno. Ya no iba a estar tan mal como en su primer gobierno donde no tuvo mayoría. La oposición. ¿Quién era la oposición a Belaunde? El APRA y la Izquierda Unida, una nueva agrupación de carácter marxista. La Izquierda Unida. Eran los dos opositores. O sea, yo puedo decir que por un lado, en el gobierno estaba el PPC, Partido Popular Cristiano, más Acción Popular de Fernando Belaúnde Terry. Eran aliados. Mientras que la oposición estaba el APRA, de Armando Villanueva, y la Izquierda Unida, de Alfonso Barrantes Lingán, que se convertirá en un nuevo líder político de aquellos tiempos, que acá lo ves en la fotografía, en esta fotografía de la época. Él será el líder de la izquierda. ¿Está bien? Ni apenas Belaúnde entró al poder, debes recordar que devolvió los medios de comunicación a sus dueños. Si recuerdas, el gobierno velasquista le había quitado los medios de comunicación, no había libertad de prensa, había lo que se denomina una ley de la mordaza, ¿me entiendes? Ley de la mordaza, en la cual todo era controlado por el gobierno de Velasco, todo. No se podía publicar libremente, sino que todo era filtrado por la Fuerza Armada. Entonces, para retornar a esa libertad de prensa, es que Belaúnde toma la decisión de devolver todos los medios de comunicación a sus dueños. Ahora, ¿qué más tenemos en el aspecto político? Este es solamente aspecto político. La aceptación popular del gobierno fue decayendo progresivamente por diversos motivos, sobre todo económicos, que ya lo vamos a ver más adelante. Consecuencia de ello, esa mayoría que tenía Acción Popular en el gobierno con la ayuda del PPC se fue perdiendo. Por ejemplo, perdieron las elecciones municipales de 1983. El APRA copó, o sea, ganó en la mayoría de distritos a nivel nacional. Y en Lima quedó el líder de la Izquierda Unida. ¿Quién era el líder de la Izquierda Unida? Alfonso Barrantes Lingán, que si le preguntas a tu papá, a tu mamá, le decían cariñosamente Frejolito. El líder de la Izquierda Unida, Barrantes, que es el que está acá. Y si te das cuenta, tiene algo acá en la manito. ¿Entiendes? Un vasito. ¿Sabes por qué? Él es el que implementó en todo lo que es Lima, implementó el famoso vaso de leche. El vaso de leche en los colegios. Antes los municipios podían tomar esas decisiones, no era decisión del gobierno. Y él impuso el vaso de leche en los colegios. Cada estudiante que iba a un colegio estatal recibía su vaso de leche antes de iniciar su labor educativa. Ese es lo importante de este líder de la Izquierda Unida, líder marxista, Alfonso Barrantes Lingán. Ese es el aspecto político del gobierno de Belaúnde. Segundo gobierno, segundo mandato. Otra cosa más, ¿lo ves al señor que está aquí? ¿Lo puedes reconocer? ¿Quién se está abrazando con Belaúnde acá? BPK. Exacto. BPK. Claramente se ve aquí que es PPK. ¿Entiendes? Ahí está flaco, jovenzuelo, ¿no? Era ministro del gobierno de Belaúnde, o sea, en su segundo mandato sí fue ministro del gobierno de Belaúnde, directamente, ¿ya? Y como dijimos la vez pasada, era un joven economista becado en el Fondo Monetario Internacional, formado, ¿no? Bajo el neoliberalismo, o sea, promotores de la inversión privada, promotores de la inversión extranjera. Eso es lo que tiene el señor, ¿qué cosa? PPK, que trabajó junto a otros personajes que lo vamos a ver acá más adelante. ¿Está bien? Entonces, el aspecto económico que tiene, mírale,
Desarrolla una política económica ortodoxa, es lo que te decía, o sea, liberal. O sea, promueve la inversión extranjera, promueve la industria privada. Esa es una ideología liberal. ¿Ok? ¿Ya? Acorde a los lineamientos, de acuerdo, a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Ellos nos dicen qué podemos hacer. Por ejemplo, somos vendedores de materia prima. Esa va a ser nuestra política. Esa va a ser nuestra forma de trabajo. ¿Ok? ¿Quiénes destacan como ministros en la época del segundo gobierno de Belaúnde? El más importante, el señor Manuel Ulloa Elías. Él era el cabeza de todo el equipo de trabajo del gobierno belaundista. Exacto, ahorita llegamos por ahí, Anneli. PPK, como un joven economista, seguidor de las ideas de Ulloa. Juan Carlos Hurtado Miller, otro joven economista, también seguidor de las ideas liberales. Juan Carlos Hurtado Miller luego lo vamos a tener nosotros en el gobierno de Fujimori, por eso Fujimori es un nuevo neoliberalismo también. Fujimori, Juan Carlos Hurtado Miller, el famoso hombre que agarra y en algún video sale diciendo, después de hacer los cambios, su frase final apoteósica, ¿no? Que Dios nos ayude, porque nuestra situación económica era verdaderamente mala. Ya Juan Carlos Hurtado Miller trabajaba durante el segundo gobierno de Belaúnde. Y esto es política liberal, por ejemplo. ¿Qué cosa? Disminución de la participación del Estado, o sea, que el Estado tenga la menor cantidad de empresas posibles. Menor gasto público, o sea, no construyo obras públicas. No construyo, no hago obras públicas en demasía, no. Ese es disminuir el gasto público. Promover la empresa nacional y extranjera, ese es de hecho, eso es de siempre. O sea, la privada nacional, no la empresa estatal nacional. O sea, si tú tienes una empresa estatal nacional es otra cosa, pues. Es más beneficioso, se supone, debería serlo. Pero acá, privada nacional y privada extranjera. Nos afectó económicamente esto de acá. Esto fue nefasto. El fenómeno del niño del año 82-83. El 83 fue fuerte. El 83 fue el real. El 83, un fenómeno del niño que afectó gravemente nuestra economía, con inundaciones, derrumbe de puentes, ¿no? En varias partes del país, sobre todo el norte. Eso hace que los productos de primera necesidad no lleguen a Lima. Y al no llegar a Lima, los productos que habían suben de precio. Y al subir de precio, mi moneda vale menos. Devaluación monetaria. ¿Por qué? Porque el precio sube. ¿Entiendes? Mi poder adquisitivo, o sea, mi poder de compra es menor, ¿no? Si antes con de repente 10 soles podía comprar 3 tarros de leche, pasando un mes podía comprar solo 2 y pasaba un mes más y podía comprar solo 1. ¿Me entiendes? O sea, ya la inflación se iba dando progresivamente por el alza de precios. Entonces, para controlar esa inflación, se crea una nueva moneda llamada el INTI. Nacen los INTIs. Y acá rompemos con un mito. Lo que pasa es que mucha gente relaciona el INTI con el gobierno de Alan García. Lo que pasa es que el INTI alcanzó una devaluación tremenda durante el gobierno de Alan García, que llegará en el 85. Pero en este caso, la creación de la moneda llamado el INTI, que reemplaza al sol de oro, es justamente Belaúnde, casi al final de su gobierno, para un poco estabilizar la economía. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que el gobierno de Alan García, si bien fue negativo o malo, o sea, esto ya se veía venir desde el gobierno de Belaúnde, segundo mandato. ¿Está bien? Desde ese momento ya se veía venir esa situación incómoda para nuestra economía nacional. Vamos al aspecto social. En el aspecto social tenemos lo siguiente, segundo mandato de Belaúnde. Constante agitación social con los sindicatos. ¿Ok? ¿Ya? Constante agitación social. Teníamos el SUTET,
que sabes que es de los profesores, ¿no? Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, en las calles, ¿no? La FEP y la CITE. La FEP es de los bancos, o sea, es la Federación de los Empleados Bancarios. Era una institución importante. Los empleados bancarios tenían su federación. Y acá era la Central Intersindical, ¿no? De trabajadores y empleados. ¿Ok? Que agrupaba a varios sindicatos menores. Pero la cuestión está que las calles se llenaban de las constantes marchas que se hacía entre el 80 y el 85. La gente estaba, como se dice, pues, con deseos de reclamar, ya que durante toda la década pasada, o sea, durante la década del velasquismo y de Morales Bermúdez, no había podido salir a las calles por el gobierno militar, pues. Ahora la agitación social, la movilización social, las huelgas son comunes. ¿Ok? Son comunes. Señores, llega el año 80 y surge el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán Reynoso, camarada Gonzalo, presidente Gonzalo. Y nace también el MRTA en el año 84. Sendero en el 80, MRTA en el 84. Llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, con el señor Víctor Polay Campos. Víctor Polay Campos. Como te dije ya algún día, ¿no? La vez pasada, como te dije, la cuestión está de que ya había esa idea de rebelión social, pero a través de partidos, en este caso, supuestamente políticos. Pero la verdad eran ¿qué cosa? Eran movimientos subversivos. ¿Está bien? Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, camarada Gonzalo, que más o menos te mencioné que apareció en el pueblito de Chuschi, en Ayacucho, con la quema de ánforas en plenas elecciones. Ok, ahí aparece este personaje. ¿Ya? Ahí aparece este personaje por si acaso. Ok, ¿ya? Muy bien. Entonces, y el MRTA con Víctor Polay Campos. Polay, que había sido un exaprista, abandonó el APRA y formó su agrupación MRTA. Mientras que Sendero Luminoso, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, Sendero de Luz, de Abimael, es una agrupación que surgió en Ayacucho y sobre todo surgió en lo que es la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael era profesor de filosofía. Acá lo tenemos junto a los demás profesores que se convertirán en su principal cúpula. ¿Me entiendes? En la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ellos son. ¿Quién es en este caso el señor Abimael? Abimael es el de acá. Él es Abimael Guzmán Reynoso. ¿Está bien? Él es Abimael Guzmán Reynoso. ¿Ya? Él será el líder que ahorita, en este instante, está preso en lo que es, ¿no? La base naval del Callao. La base naval del Callao. Cumpliendo cadena perpetua. ¿Ok? Cumpliendo cadena perpetua. Ese es aspecto social, así que surgen estas dos agrupaciones. Desarrollo de cooperación popular. Esto te expliqué. Este es su primer gobierno y que se repite acá en su segundo gobierno, así que no hay problema. ¿Para qué sirve? Para hacer obras públicas, ¿no? El pueblo lo hizo, ¿te acuerdas? El pueblo lo hizo, ¿no? El pueblo lo hizo, ¿no? El Estado te entrega maquinaria, herramientas, materiales y el pueblo pone la mano de obra. Se crea el FONAVI. El FONAVI se creó justo antes de terminar el mandato anterior, o sea, el de Morales Bermúdez, pero no hizo algo relevante. Y entonces, lo que va a pasar es que el FONAVI significa Fondo Nacional de Vivienda. Fondo Nacional de Vivienda. Exacto, Fondo Nacional de Vivienda. Y sirvió justamente para poder construir viviendas a la población. ¿Qué hacían? Trabajabas para el Estado,
te descontaban una parte. Y de esa manera se construyó las torres de Limatambo, ¿no? Que ya te había explicado la vez pasada dónde quedaba, ¿no? Allá cuando vas a uno de los paraderos del tren, la ciudad satélite de Santa Rosa, por acá, por el Callao, frente al aeropuerto, Marbella, ¿no? Antonia Moreno de Cáceres, Previ, Carlos Cueto Fernandini. Por allá por tu zona, por ejemplo, el Fonavi construyó lo que es Mariscal Cáceres. Los que conocen Mariscal, allá en la zona de más arriba de Bayobar, del paradero Bayobar, ¿no? Ahí tenemos qué cosa, Mariscal. Eso también fue construido de esa manera. Construcción de los penales, esto también conoces. Canto Grande y el San Jorge que estaba, porque ya no existe, en lo que es Lima. Esto, por ejemplo, de acá, este es cómo se ve las torres de Limatambo, ¿no? Este es el Coliseo. Por acá viene el tren. Esta es la estación del tren. La estación del tren. Este es el Coliseo que está acá en la avenida Angamos. Esta es la avenida Angamos. Y esta es la avenida Aviación. Aviación, Angamos, paradero del tren. ¿Ok? Acá está el Coliseo y todo esto es el complejo habitacional. Mira, los edificios, todo tipo X, con jardines interiores y todo eso, una alameda central. Esa era el tipo de viviendas que quería justamente Belaúnde. ¿Ya? Esa era la forma. Bien, ¿qué más? Otro hecho social, la matanza de periodistas en Uchurajay, un pueblo de Ayacucho. Los pobladores de Uchurajay confundieron a los periodistas como terroristas. Primero se dijo qué cosa, que fueron asesinados por los militares, luego por los pobladores. Otro problema que acá había, la falta de comunicación. ¿En qué sentido? Los pobladores de Uchurajay hablaban quechua. Estos periodistas que ves acá y que fueron asesinados, y esta es una de sus últimas fotos antes de morir. Antes de morir. Muchos de ellos eran del diario La República, que ya existía en aquel momento. ¿Me entiendes? Ok. Entonces imagínate, esa es la situación que se vivía en aquellos tiempos. A ver, qué raro, Majo, ¿eh? A ver, revisa, porque... Ok. Entonces, esto que tenemos acá es el aspecto social del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Ok? El aspecto social. Si te das cuenta, cada vez que avanzamos más, en los años del 80 en adelante, cada vez hay más obras. Pero varias de estas se repiten. Por ejemplo, yo podría colocar acá también que el señor Belaúnde, en su segundo mandato, continúa con la construcción de la carretera marginal de la selva, por ejemplo, que ya la inició en su primer gobierno y acá lo continúa. ¿Está bien? Otros aspectos. ¿Qué más vamos a tener durante su mandato? Primero, ¿reconoces al señor que está aquí? ¿Lo reconoces? ¿Quién es Alan el Alan García. García. Exacto. El joven Alan García Pérez. Cuando era congresista de la República, este era el joven alto, garboso y cuando hablaba se expresaba bien, medio pelucón y patillón. Él es el señor Alan García Pérez. ¿Ok? Entonces, en los otros aspectos que vamos a tener, ¿qué más sucedieron durante este gobierno? Conflicto armado en la cordillera del Cóndor. Tú me vas a poner simplemente conflicto con Ecuador. Conflicto con Ecuador en 1981 que se llama el falso Paquilla. Eso es, el falso Paquilla. ¿Por qué? Paquilla es un pueblo ecuatoriano y de un momento a otro ese pueblo ecuatoriano, o sea que está en territorio ecuatoriano, uy, casualidad,
se encontraba dentro del territorio peruano. O sea, los ecuatorianos habían fundado dentro del territorio peruano un falso Paquilla y se metieron a nuestro territorio, diciendo que ese era el verdadero Paquilla. Y entonces de esa manera estalló el conflicto. Estalló el problema, y al estallar el problema, nos fuimos a la guerra. En menos de un mes lo solucionamos. Belaúnde visitó a los mismos soldados en pleno campo de guerra. Ahí está Belaúnde con los soldados, en plena selva, frontera con Ecuador. ¿Me entiendes? Frontera con Ecuador. Apoyamos a Argentina en la guerra de las Malvinas. Se peleaba Argentina con Inglaterra por la tenencia de las Islas Malvinas. Por la tenencia de las Islas Malvinas. Y el Perú mandó tropas para apoyar a Argentina en este conflicto. ¿Está bien? En este conflicto. Visita del Papa Juan Pablo II. Mira, acá lo tienes. Uy, no quiere. Ahí está. A él lo conoces. Ahora es un santo. Ahora es un santo. Es el Papa, ¿no? Juan Pablo II. Karol Wojtyła, su verdadero nombre. Y acá está Belaúnde. Por primera vez, un papa nos visitaba. Por primera vez, una máxima autoridad nos visitaba. Exacto, es cuando dijo, ¿no? El papa es charapa. Exacto, esa es su historia. Y también llamó la atención de que por primera vez besara suelo peruano, clásica tradición de todo papa. Ok, continuando, aparte de esta visita de Juan Pablo II a nuestro país, en 1985, o sea, ya al terminar el mandato, casi terminando el mandato de Belaúnde, se va a convocar elecciones. Elecciones de 1985. Y entonces el APRA, en elecciones internas, decide postular no a Armando Villanueva, sino al joven que recién había pasado la barrera de los 35 años, edad mínima para poder ser presidente, ¿no? Requisito fundamental, 35 años, Alan García, quien causa gran impacto en la población, por sus discursos, por sus ideas claras y por lo que ofrecía. Verdaderamente ofrecía un desarrollo del país, ¿ok? Sin depender de organismos extranjeros. Y vencerá en las elecciones a Alfonso Barrantes, que era de Izquierda Unida y que había sido alcalde de Lima y que quería ser presidente, a Luis Bedoya Reyes, otra vez Bedoya del PPC, Partido Popular Cristiano, y Javier Alba Orlandini, ¿no? Javier Alba Orlandini, ¿no? Que era ahora el candidato de Acción Popular, que quería reemplazar a Belaúnde. Alan llegó a segunda vuelta con Barrantes, pero Barrantes se negó a participar de esa segunda vuelta, ¿no? Pues decía claramente que eso era una pérdida de tiempo, ya que García ganaría porque tenía el apoyo de los grupos económicos de poder, ya que Alfonso Barrantes era líder de izquierda y los grupos de poder no se llevan para nada con la izquierda marxista. García iba a ser el ganador, con el apoyo de los 12 apóstoles, así se le llamaba a los 12 empresarios más importantes del país. Los 12 apóstoles, que ayudaron a García a llegar a la presidencia en 1985.